La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México discutió 2 puntos de acuerdo mediante los cuales se exhorta a las autoridades locales a implementar acciones para proteger a los estudiantes dentro de los planteles educativos. La diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, coordinadora del Partido Verde Ecologista, dijo que es necesario que los menores cuenten con personal capacitado que les apoye en su desarrollo psicoemocional. Se solicite a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México promueva los convenios necesarios con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, con el fin de realizar las campañas, programas, capacitaciones, con acciones específicas en materia de educación para la salud mental, combatir las adicciones y educación socioemocional que permitan a los niños, niñas y adolescentes prevenir los conflictos y la violencia. El punto fue aprobado por los legisladores de la Comisión Permanente, por lo que el llamado a la Secretaría de Educación Local se estará realizando en próximos días. En contraste, la petición del Partido Acción Nacional sobre la aplicación del programa Mochila Segura fue rechazado. El argumento fue que puede ser violatorio de los derechos humanos de los menores. El gobierno de la ciudad, cuando les hacen la recomendación de derechos humanos, simplemente dice ya mochila segura no, pero no aplican ninguna política pública para salvaguardar la integridad física de los chavos que acuden a los planteles educativos. Sabemos que es integral, también debemos de impulsar programas de prevención, de adicción a drogas, prevención del delito en los planteles educativos. Los diputados señalaron que seguirán de cerca la aplicación de las normas dentro de los planteles para la prevención del delito. Imágenes, Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.